Hola, Deina, ¿cómo están? Ya esperamos un par de minutos a los demás compañeros y pues ya tenemos que empezar. 5 con 5, ¿no? 5 con 10 empieza, esperamos 2 minutos, 5 con 12 ya estamos iniciando. ¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo se sienten? Espero que estén súper bien, que ya eh, bueno, todavía, ¿no? Todavía no toman su lonche, no cenan, pero terminando la clase, seguro van a tomar su lonchecito. Hola, Johan, ¿qué tal? Vamos con la frase del día. El éxito es la suma de pequeños esfuerzos repetidos día tras día. Hola, hola, Víctor. Constancia, esfuerzo constante, día tras día. Que tiene sus frutos. Cuesta, pues nos va a costar, nos va a costar. Pero esa gran dicha, esa gran alegría, pues nadie te la va a quitar. Nadie te la va a quitar. Así que chicos, vamos con todo por esa vacante. Vamos con todo por esa vacante. Este año es tu año. Vamos con el vocabulario, jóvenes. Escueto. Profe, ¿qué es escueto? Un ejemplo. Profe, yo soy una persona escueta. Yo hablo lo preciso. Yo hablo lo exacto. Yo no le entro al rodeo, no le entro al ambaje. Soy así, directo, directa, preciso, precisa, conciso, concisa. ¿Cuál es el sinónimo? A ver, busquemos, busquemos. Bien, Johan, sucinto, sucinto, sucinta, preciso, precisa, conciso, directo, directa. Ujú. Maquinar. ¿Qué es maquinar? Ten cuidado, esas personas están maquinando porque quieren investir, quieren engañar. Bien, bien, Deina. Maquinar, tra, tramar, urdir. Maquinar, tramar. Alude a un hecho que perjudica, a un propósito. Se trama, se maquina con el propósito de dañar, de perjudicar. Se trama, se maquina con el propósito de dañar, con el propósito de perjudicar. Ujú. Bien. Dubitación, profe, ¿qué es dubitación? Ay, mira, la verdad no lo sé. Yo estoy con dubitación. No sé si creerle. A veces le creo, a veces no le creo. No, 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 no. Esto me genera dubitación, mm, inseguridad, es duda, titubeo, duda, titubeo. Chicos, todos, no solamente dos, tres, todos. Los, los 13 que están en sesión, los 13 que están en sesión, los 13 deben participar. Duda, dubitación, titubeo. Ujú. Siguiente. Innatista. El ser humano nace con capacidades, es decir, con facultades, ya nace con ello. Innatista, es decir, que es innatista, inherente, bien, Johan, inherente, con natural, innato, intrínseco. Ujú, perfecto. Paliativos, profe, ¿qué es paliativo? No se preocupe, voy a comprar un paliativo para aliviar ese dolor de estómago. No se preocupe, voy a comprar un paliativo para aliviar ese dolor de estómago. ¿Qué quiere decir paliativos? Calmantes. Excelente. Y vamos con un término más. Explícito. ¿Qué es explícito? Uy, eso fue bien explícito. Ahí, a la vista, evidente, notorio. Bien, un hecho evidente, notorio, a la vista. Perfecto. Hablando de explícito, ¿ustedes habrán escuchado la expresión lo encontraron en delito flagrante? Lo encontraron en delito flagrante. ¿Han escuchado de repente en los noticieros?
El delincuente fue encontrado en delito flagrante. ¿Sí? ¿Sí han escuchado? ¿Qué quiere decir flagrante? En el acto, en el momento, justo en el hecho del delito. En el acto, en el momento, justo en el hecho del delito, flagrante. No confundir con fragante, jóvenes, no confundir con fragante. Uno es flagrante, flagrante, y el otro término es fragante, que fragante se entiende por perfumado, aromático. ¿Qué fragante, qué perfumado, qué aromático? Jóvenes, señoritas, ¿estamos bien con el vocabulario? ¿Me confirman, por favor, si estamos bien con el vocabulario? ¿Sí? Ok, perfecto. Chicos, chicas, hoy trabajamos criterio de comprensión, tipo de referencia. Profe, un momento, la semana pasada ya trabajamos los tipos. ¿Qué? ¿Hoy día vamos a repetir el tema? No, 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 no. Hoy vamos a trabajar los recursos referenciales de cada tipo, que la semana pasada no se trabajó, solo se mencionó cuáles eran los tipos. Hoy trabajamos los recursos, recursos referenciales anafóricos, recursos referenciales catafóricos y el uso textual de la elipsis. Y hablando de anáfora, catáfora, elipsis, ayúdame a recordar. La anáfora ¿señala una idea anterior o una idea posterior? Mm, ayúdame, ayúdame. ¿Posterior? No, exacto, Deina. Anterior, una idea anterior. La catáfora, sí, sí, una idea anterior. La catáfora, una idea después, posterior, ¿verdad, Deina? Una idea posterior. ¿Y en la elipsis se usa palabra para señalar lo anterior? ¿Se usa alguna palabra para señalar lo posterior? ¿Sí? En el caso de elipsis, ¿se usan palabras, la coma, o simplemente se puede omitir? Se puede usar la coma, ¿no? Para omitir verbos, ¿verdad? O simplemente se puede omitir. Simplemente también se puede omitir. Vamos con el primer caso. Recursos de referenciales anafóricos. Pero antes de abordar los recursos de referenciales anafóricos, es necesario reconocer estos tres casitos especiales que solo vas a ver en Sabia, solo en Sabia. Esos tres casitos especiales a tener en cuenta. Como lector yo debo tener en cuenta esos tres casitos. Concordancia gramatical de género. Profe, ¿a qué se refiere? Bien, vamos con este ejemplo para que se den cuenta. En este ejemplo hay dos errores. En este ejemplo hay dos errores. Hay que distinguir los errores. El sistema económico presenta variaciones, ya que esta, al ser, ¿cómo? Si esta se refiere a el sistema, ¿tú crees que está bien utilizar esta? Si aquí dice que se refiere a el sistema, que está en masculino. Entonces, ¿tú crees que está bien decir esta? Claro, Johan. No, profe, no. Ahí debe decir, ahí se debe precisar porque se refiere a el sistema. Se debe dar la coherencia gramatical de género. En masculino, ¿por qué? Porque se refiere a el sistema. Porque se refiere a el sistema. Aquí, al ser un conjunto de medidas organizadas, esta afecta a estas, no estos, estas. Debe haber concordancia de género. Si yo soy un lector novato, a mí me va a confundir. Si soy un lector especializado, me doy cuenta del error. Pero lo adecuado es que no hay errores. Pero yo como lector me doy cuenta a qué se refiere.
debe presentarse concordancia de género, debe presentarse esa conexión de género. El referente masculino, la idea que se señala en masculino. El referente femenino, la idea que se señala debe estar en femenino. Proximidad, proximidad. Vamos con el ejemplo. Los maestros y las enfermeras serán mejor remunerados. Aquellos ya están recibiendo un aumento progresivo. Ayúdame. ¿Ese aquellos a quiénes se refiere? Por el género ya me doy cuenta quiénes son aquellos. Por el género ya me doy cuenta quiénes son aquellos. A ver, ayúdame. Los maestros y las enfermeras. Aquellos, no, no son los dos. No son los dos. Aquellos, por el género ya me doy cuenta a quiénes se refiere. ¿A quiénes? ¿A quiénes? Johan, Víctor. Ok, Deina me indica maestros. Sí, sí, claro. Aquello se refiere a los maestros, ¿sí? Aquello se refiere a los maestros. Aquellas, aquella, siempre se va a referir al elemento lejano, es decir, al primer elemento. Estos, estas, esos, esas se va a referir al último elemento. ¿Qué pasa si yo tuviese este caso? A ver, ¿qué pasa si yo tuviese este caso? Pepito, Lucianito y Luchito van a clases de música, pero a aquel no le interesa aprender a tocar el piano. A ver, ayúdame. Aquí tenemos tres elementos, Pepito, Lucianito y Luchito. Aquí hay tres elementos. Van a clases de música, pero a aquel no le interesa aprender a tocar el piano. ¿A quién se refiere con aquel? ¿Quién es aquel? Hace un momento les acabo de mencionar. Aquel, aquellos, aquella, aquellas. Se va a referir al elemento lejano, es decir, al primer elemento, al primer elemento. Johan, ¿te quedas con la duda? Víctor, Deina, ¿a quién se refiere con aquel? Angie, Araceli, Angie García, Luis, Linda. Chicos, yo llamo una vez, no llamo dos, tres, cuatro veces. Así que participen. Si aquello, aquellas, se refiere al primer término, al primer elemento. Entonces, ¿a quién se refiere? Víctor, Deina, Lucho, ¿te quedas con la duda? Perdón, Johan, mira, te estoy cambiando de nombre. Te estoy cambiando de nombre. Eh, a Pepito. A Pepito, claro, Johan. A Pepito. ¿Me escuchan? Por aquí me dicen, profe, le escucho muy bajito. ¿Me escuchan bajito? ¿Sí? ¿No? Uy, Julia, debe ser este. Fíjate en tu audio. Fíjate, perdón, en tu computadora o en tu celular. De repente el volumen está bajo, por eso me escuché muy bajito. A ver, fíjate en tu audio, perdón, en el volumen de tu celular o tu compu. Ok, bien. Se refiere a Pepito, ¿no, Johan? Se refiere a Pepito, ¿no, Luis? Bien, a Pepito. Bien. ¿Y qué sucede si yo tuviese... Ah, también se puede subir aquí en el Zoom, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo tuviese este caso? A ver, ayúdame. Pepito, Lucianito y Luchito van a clases de música, pero a este no le interesa aprender a tocar el piano. ¿Quién es este? ¿Quién es este? Yo, yo, Luchito. Claro, el Luchito, ¿no? Luchito. ¿Quién es este? Yo, profe, Luchito. Luchito.
Luchito. Chicos, pero si yo tuviese este caso, dime, ¿se refiere a alguien o es ambiguo este enunciado? ¿Se refiere a alguien, precisamente a alguien, o este enunciado ya es ambiguo? Pepito, Lucianito y Luchito van a clase de música, pero a él no le interesa aprender a tocar el piano. ¿Se refiere a alguien o ya es ambiguo? ¿Alguien más? ¿Pero quién? Esto ya es ambiguo. Esto ya es ambiguo, porque pero a él no le interesa, pero a él no le interesa. ¿A quién? ¿A quién? ¿A Pepito? ¿A Luchito? ¿A Lucianito? ¿A quién? Esto ya es ambiguo. Por eso, para evitar esa ambigüedad, se puede usar los demostrativos. Aquel, este, estos, aquellos, aquellas. Pero también se pueden usar numerales. Y de hecho, usted de repente habrá leído numerales o habrá escuchado numerales. Por ejemplo, Pepito, Lucianito y Luchito van a clases de música, pero al primero no le interesa aprender a tocar piano. Pero al segundo, Lucianito, no le interesa aprender a tocar piano. Pero al último, no le interesa aprender a tocar piano. ¿Habrán leído de repente con el uso de numerales? ¿Habrán escuchado de repente usar los determinantes numerales? El primero, los segundos, los últimos, los terceros. ¿Sí? Johan, Luis, Deina, también, que también es válido, también es válido. O sea, no es incorrecto, también es válido. Se puede usar los determinantes demostrativos. Estos, estas, aquel, aquellos, sí. Los numerales también, también. Aquel, aquella, aquellos para el primer término. Esto, esta para el último término. Chicos, hasta aquí me dejo entender, ¿sí? Para pasar al último casito. Si hay dudas, me avisan. Si no me dejé entender, con toda confianza avisa. No tengas miedo, aquí tu profe no te va a dejar en visto. Otros te dejarán en visto, otros te dejarán en visto, pero aquí tu profe no te deja en visto. ¿Sí? Johan, Víctor, Angie García, Angie Ortiz, Mariana. Bien, bien. A ver, concordancia gramatical de número. Las pruebas fueron elaboradas por el coordinador, por eso esta tenía en su firma. ¿Está bien que diga esta? No, 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 no. Si las pruebas estén en plural, las pruebas estén en plural, pues esto también tiene que ir en plural. También estas tenían su firma, que las oficializaban, las en plural. Debe haber concordancia de número. Si yo como lector no me percato, no me doy cuenta de la concordancia de género de número, me va a resultar complicado entender. Esto se llega a reconocer, incluso se llega a reconocer hasta de manera inconsciente con la práctica, con la práctica. Ahora sí vamos con los recursos anafóricos. Los recursos anafóricos. Chicos, un paréntesis. Yo tengo aquí a 13 asistentes. Y yo te voy a contar la participación de cuántos tengo. De Deina, de Víctor, de Johan, de Luis. De 4. De 13 asistentes, 4 están participando recurrentemente. Que está bien, genial, a mí me da gusto y que sigan participando. ¿Y el resto? ¿Y el resto? Así que ya depende también de ustedes, participen. Profe, son tímidos. No, 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 suelta la timidez. Oye, aquí estás para aprender. Profe, tengo miedo de que se burlen. Nadie se va a burlar. Aquí se aprende. ¿Nos equivocamos? Pues nos equivocamos. Pero aprendemos. Participamos. Erramos.
pero nos explican, nos corrigen. Así que mi trabajo no solamente hablar, 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 y quien entiende no, quien no entiende no. No, no, no. Yo no trabajo así. Yo trabajo con la participación de los alumnos. Por eso yo pido, insisto con la participación. No importa que se equivoque, mejor si se equivoca, así aprende. Así que chicos, participen. Yo lo menos que quiero hacer es reportar. En el salón tal, los chicos no participan. A estas alturas, no. Ya. Así que ponte las pilas y participa. Cuadro de referenciales anafóricos. Es segunda y última llamada de atención, jóvenes, para todos los que no están participando. Cuadro de referenciales anafóricos. Pronombre personal. En una convención se presentaron unos psíquicos y ellos, aquí está el pronombre personal, demostraron sus habilidades. Dime, ellos, ¿a quiénes se refiere? Ese pronombre personal, ¿a quiénes se refiere? Vamos, vamos al toque, chicos. Y ellos demostraron sus habilidades. ¿Quiénes son ellos? Según el texto, según la oración, ¿quiénes son ellos? Los psíquicos. Los psíquicos, exacto. Ujú. Bien. Pronombre enclítico. Verbo más pronombre. Chicos, ¿recuerdan? Cuando es un pronombre enclítico, ¿el referente es todo el verbo o solo el pronombre? Cuando es un pronombre enclítico, ¿el referente es todo el verbo o solo el pronombre? Claro, Deina, solo el pronombre. Solo el pronombre. Ajá. Los turistas se perdieron, pero los pobladores pudieron encontrarlos. Los. Aquí está el referente. Los. ¿Quiénes son los? Según el contexto, según la oración. Los turistas, bien Luis, bien Deina, los turistas. Excelente. Pronombres demostrativos. Se compra. Uy, uy, ¿qué pasó aquí? Ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ya, hasta ahora sí. Ya. Se comprarán las mesas y estas serán colocadas en la sala principal. Este referente, ¿a qué se refiere? Mesas, perfecto. Pronombres posesivos. Las entradas para el concierto son mías. Mías, mías. ¿Qué son mías? Las entradas para el concierto son mías. En plural, ¿qué son mías? ¿Qué me pertenecen? Las entradas, exacto, las entradas. Cuando se usa un pronombre para reemplazar a un sujeto tácito, un segundo, chicos, voy a conectar la computadora, ¿ya? Ya está. Las entradas. Bien, a ver. Prepararon los estudios ya que ellos tenían las herramientas estadísticas. Aquí, este pronombre ellos alude al sujeto tácito. Este pronombre ellos se refiere al sujeto tácito. Aposiciones. Esta es una oposición. El más pícaro de mis sobrinos. Esta es una oposición. El más pícaro de mis sobrinos. Pepito, el más pícaro de mis sobrinos, tendrá una gran fiesta. Esta es una posición. Yo te pregunto, el más pícaro de mis sobrinos, el más pillo de mis sobrinos, ¿a quién se refiere? ¿Quién es el más pícaro de mis sobrinos? ¿Quién es el más pillo de mis sobrinos? Pepito, Pepito. Ujú. Frases equivalentes o sinónimos referenciales. El villano planeó una emboscada.
pero dicho personaje no se salió con la suya. ¿Quién es ese personaje? ¿Quién es ese dicho personaje? ¿Quién? El villano. El villano. Ahí está. Ujú. Indica una idea anterior. Reemplaza una idea anterior. Ahora, aquí tenemos 5 enunciados para reconocer. Yo no te voy a decir, quizá pueda reconocer, tal vez pueda reconocer. No, no, no. Lo que yo voy a hacer es retarte. Te reto. Profe, ¿me reta? Sí, sí, te reto. A ver, dice, hubo muchas escalas que utilizaron los griegos y romanos, las cuales... Marcador, un ratito. Las cuales han dado paso a las escalas mayores y menores. Yo te pregunto, este referente las cuales, ¿a qué alude? ¿A qué se refiere? Ujú. Exacto, exacto. Se refiere a las escalas. Ahora, voy a llamar a cualquiera. Miguel Donato, a Miguel Donato. Miguel, ¿por qué crees que por qué crees que las cuales no se refiere a los griegos y romanos? ¿Por qué crees que las cuales no se refiere a los griegos y romanos? Miguel Donato. Voy a empezar a llamar con nombre y apellido, chicos. No tengo esta complicación con el resto de salones porque la mayoría participa, pero aquí tengo la participación de 4, no puede ser. Miguel Donato. Pueden activar su micrófono, pueden escribir por el chat. Mejor escriban por el chat. Son algo tímidos, entonces escriben por el chat. Miguel Donato, ¿por qué las cuales no se refiere a los griegos y romanos? En caso no sepa, no haya entendido, con toda confianza me avisa. Avisen. Si no se entendió, si no se comprendió, me avisan. Si ustedes no se manifiestan, si ustedes no me dicen, pues yo no adivino. Mm, ya. Miguel Donato. Acabo de llamar a Miguel Donato. ¿Por qué Miguel Donato, las cuales no se refiere a los griegos y romanos? Ya. Yo voy a ir apuntando, chicos, para que la señorita Jocelyn pueda reconocer quiénes no están manifestándose cuando se les llama, ¿ya? Así que acabo de llamar a Miguel Donato, no contesta, no recibo ningún mensaje del joven. A ver, Nicolo Beso, Nicolo Beso. Si no me deje entender, si no sabe usted qué responder, dígame con toda confianza. No me voy a molestar, no me voy a incomodar. Lo que sí me va a molestar, sí me va a incomodar, que a pesar de llamar, a pesar de llamarlo, de llamarla, no se manifieste. Nicolo Beso, ¿por qué las cuales no se refiere a los griegos y los romanos? ¿Por qué? Paul. Ujú. Ya saben, pueden escribir por el chat. Nicolo Beso, Nicolo Beso. Bien. Ok, Julia. Bien, Víctor. Bien. Si tienen algún inconveniente, avisen, comuníquense.
Profe, no puedo responder por esto. Profe, no entendí, pero avise. Bien. Yo igual doy parte a la señorita Jocelyn, de los dos jóvenes que estoy llamando y no hay respuesta, no encuentro respuesta. Bien, Julia, bien, Víctor, por esa razón. ¿Por qué no hay concordancia de género? Ya está. Siguiente. Arnold Schoenberg creó la música tonal o sin clave. Él utilizó 12 notas de la escala templada sin repetición. ¿Quién es él? ¿Quién es él? Schoenberg. Exacto, Arnold Schoenberg. Bien. Los rostros y hombros son las partes más difíciles de dibujar. Plasmarlos resulta una tarea tediosa. Ah, caray. ¿Será que todo el referente es todo el verbo o solo el pronombre enclítico? Robert Torres. ¿El referente es todo el verbo o solo el pronombre enclítico? Robert Torres Díaz. ¿El referente es todo el verbo o solo el pronombre enclítico? Los. Solo los. Exacto, Deina. Solo los. Ya voy apuntando a tres. Ya voy apuntando a tres, chicos. Bien. Solo los. Solo los. ¿A qué se refiere con los? Deina, Johan, Julia, los rostros y los hombros. Ya está. Los rostros y los hombres, los hombros. El hombre posee un alma inmortal que la muerte libera de su envoltura corpórea, de su cuerpo. ¿A quién le pertenece ese posesivo? De su cuerpo, de su envoltura corpórea. ¿A quién le pertenece ese posesivo? ¿Al alma? No, a la muerte. El hombre posee un alma inmortal que la muerte libera de su envoltura corpórea. Entonces, ¿a quién le pertenece ese cuerpo, esa envoltura corpórea? Al hombre, al hombre. Ujú, al hombre. Ese posesivo le corresponde al hombre. Y después de sucesivas encarnaciones, el alma se reintegra a Dios, que es el bien. ¿Este qué? ¿A qué se refiere? ¿Qué es el bien? ¿A qué se refiere con qué? Se reintegra a Dios. ¿Qué es el bien? Sin miedo, sin miedo. Quítale el signo de interrogación, interrogación, interrogación. Bien, Miguel, bien, Luis, bien, Víctor. Dios, Dios. El escultor demoró en su última producción, por eso la remuneración dada al artista fue menor. ¿Quién es el artista? ¿Quién es el artista? El escultor. Ya está. El escultor. Perfecto. Bien. No es difícil. Son casos simples, son casos sencillos, que si yo no me doy cuenta porque no practico, me va a resultar complicado. Me va a resultar complicado. Y así pasen 4 o 5 meses sin práctica, me va a resultar complicado. Esto es cuestión de práctica. Vamos con recursos referenciales catafóricos que se refieren a ideas posteriores. A ver, veamos aquí. Las necesidades en una sociedad se miden por diferentes factores, tales como, tales como, ¿se refiere a las necesidades o se refiere a los factores económicos, sociales, educativos, psicológicos y culturales? A ver, ayúdame. ¿A qué se refiere con tales como? ¿A las necesidades o a esos factores? A esos factores, ¿no? Económicos, sociales, educativos, psicológicos, culturales. Ok, Miguel. Ok, Johan. Bien. Negaron su solicitud por lo siguiente, no firmó los documentos y sus certificados estaban incompletos. Este referente, por lo siguiente,
¿Alude a la negación o a la razón de la negación, al motivo de la negación? Mm, A la razón, al motivo de la negación. Ujú. Y hablando de por lo siguiente, ¿tú crees que por lo siguiente tiene el mismo valor textual que con lo siguiente? ¿Tú crees que por lo siguiente tiene el mismo valor textual que con lo siguiente? ¿Tienen la misma función textual? No, no tienen la misma función textual. ¿Por qué? Porque los referentes dependen de sí mismos o dependen del contexto. Deina, Johan, Víctor, Julia, Miguel, dependen del contexto. Claro, dependen del contexto. Mira, por ejemplo, en este caso, llegó tarde a la ceremonia. Por eso sucedió lo siguiente. No le permitieron el ingreso a la recepción. Chicos, aquí, lo siguiente, ¿se refiere a la causa, a la razón o a la consecuencia? A ver, fíjate en este contexto. Al efecto, claro, exacto, Johan, bien, Víctor, al efecto. Entonces, no depende únicamente del referente, o sea, depende del contexto, depende de la situación oracional. Esto, dijo el gerente, esto, dijo el gerente, tomaremos mejores medidas para aumentar las ventas. ¿Esto a qué se refiere? ¿Al gerente o a lo que dijo él? Al anuncio, bien, bien Johan, bien Dana, bien Miguel, a lo que dijo el gerente, al anuncio del gerente. Excelente. Ya lo sabía, yo ya lo sabía que estaba enamorado de ella. ¿A qué se refiere? Yo ya lo sabía. ¿A qué se refiere con lo? Que estaba enamorado de ella, bien Deina, que estaba enamorado de ella. ¿A eso se refiere? Nunca he visitado esos lugares. ¿Qué lugares? Ni discotecas ni bares. Ahí está. La catáfora alude a ideas posteriores. Se refiere a ideas posteriores. Vamos con 4 casitos. Como te dije, yo no te voy a decir, quizás se dé cuenta, de repente se va a dar cuenta. No, 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 yo le reto. Y hay dos alumnos que no me han contestado, que aquí tengo los nombres, que aquí tengo los nombres. Ujujú. Bueno, Miguel ya contestó, así que ya lo retiré de la lista. Ya no está en la lista. Bien. A ver, eh, los alumnos deben estar informados sobre las ETS como sífilis, chancro, gonorrea, etc. ¿Ese cómo a qué se refiere? ¿Ese cómo a qué se refiere? Los alumnos deben estar informados sobre las ETS como sífilis, chancro, gonorrea, etc. A los tipos, a los ejemplos de la... Ok, genial, excelente, ya está. Así quería encontrarte con las manos en la masa. ¿Ese así a qué se refiere? ¿Se refiere a la causa, al efecto o al modo? Al modo, a la manera, ¿cómo? Con las manos en la masa. Al modo, a la manera, ¿cómo? Con las manos en la masa. Bien. Confesó todo, el hurto, la estafa y el peculado. Todo, ¿a qué se refiere con todo? A esos delitos, a esos delitos. Ya está. Cada vez una proporción más grande de la riqueza producida por los países favorece a los siguientes sectores. ¿Cuáles son esos sectores? Protección social, salud, vivienda, sistema de saneamiento, educación. Idea posterior. Profe, entonces, ¿la catáfora siempre se va a referir a ideas posteriores? Sí.
Una catáfora señala, indica ideas posteriores. Chicos, ¿vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Vamos ya por la última referencia. Ok, vamos por la última referencia. La elipsis. En el caso de la elipsis, ¿se utiliza una palabra para indicar lo anterior, lo posterior? ¿Eso es cierto? Deina, Julia, Miguel, ¿sí? En el caso de elipsis, ¿se usan palabras para reemplazar, para anticipar? No. ¿Qué sucede con la elipsis? ¿Qué sucede con la elipsis? Se omi, se omite porque ya se sobreentiende. Y que se puede usar una coma, claro, se puede usar una coma. Se puede usar, se omite porque ya se sobreentiende. ¿Que se puede usar una coma para omitir? Se puede usar una coma para omitir. Pero en el caso de ¿la coma omite cualquier tipo de palabra? ¿O la coma solo omite verbos? La coma elíptica solo omite verbos. ¿Cómo es la cuestión? Ayúdame, no me recuerdo. ¿Cómo es? Exacto, Deina. La coma, la coma elíptica solo omite verbos, no otro tipo de palabra. Solo omite verbos. Omisión de pronombres. Ellos están seguros de su decisión. Sin embargo, ellos no pudieron casarse. Aquí, ¿qué se omite? ¿Qué pronombre se está omitiendo? Ellos están seguros de su decisión. Sin embargo, no pudieron casarse. ¿Qué pronombre se está omitiendo aquí? Ellos, exacto, Johan, ellos. Omisión de sujeto tácito. Tú estabas tan contento que no dudaste en invitarnos toda la cena. Aquí, ¿qué pronombre se está omitiendo? Tú estabas tan contento que no dudaste en invitar el sujeto tácito, ¿verdad, Johan? El sujeto tácito. Tú, se omite. Se omite una frase nominal, una locución nominal. La uña de gato tiene propiedades curativas, por eso debes comprar. Debes comprar. ¿Qué idea se omite aquí? La uña de gato tiene propiedades curativas, por eso debes comprar. ¿Comprar qué? Uña de gato, bien, Deina, uña de gato. Cuando se omite un verbo, el contador realiza los cálculos y el administrador las gestiones documentarias. Te pregunto, ¿esta comita elíptica qué idea está omitiendo? Esta comita elíptica, ¿qué idea está omitiendo? El verbo realiza. El verbo realiza. Ahí está. Cuando se omite una frase o una locución verbal, nunca fui bueno en los deportes, pero sí fui bueno o sí era bueno en ajedrez. Omisión. Siempre, si tienes dudas para saber qué idea se está omitiendo, si tienes dudas para saber qué idea se omite, siempre revisa el verbo que acompaña, el verbo que está en el contexto. Te reto, te reto aquí con 4 enunciados. Los tonos menores sugieren un efecto melancólico y uy, al ojo, vamos, lúcete. Y los mayores, ¿qué idea se está omitiendo ahí? ¿Qué idea se omite en este caso? Tonos, bien. Coma, un efecto alegre. Bien, bien, Johan, ahí se está omitiendo tonos. Pero yo veo que aquí hay otra omisión, ¿o no? Yo veo que en esa primera oración hay otra omisión, ¿o no la ven ustedes? Bien, genial, Johan. Sugieren, sugieren. Y dime, ¿hay o no hay coma elíptica? ¿Hay o no hay coma elíptica? Claro que hay coma elíptica. Aquí está. Coma elíptica. Esta comita elíptica está omitiendo el verbo sugerir. Nosotros estuvimos 5 días en París, vosotros solo 2.
días. Vosotros solo 2 días. Se omite días. Eh, Deina, si aquí tuviese una comita, Deina, ahí sí, ahí sí se estuviese omitiendo el verbo. Es como decir, vosotros estuvieron solo 2 días. Si aquí, vosotros, comita, solo 2, ahí sí. Esa comita sería la comita elíptica que está omitiendo el verbo. No, 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 no falta. Igual se entiende, igual se entiende. ¿Se le pudiese colocar la coma? Sí, pero igual se entiende. Bien. 3. La parapsicología es una... mm, No, no necesariamente, Johan. Puede estar conjugada. Puede tener una conjugación el verbo. Es decir, no necesariamente es el mismo verbo como tal. Puede tener una conjugación, ¿sí? Pero siempre que sea el mismo verbo conjugado. O sea, no puede ser otro, no puede ser otro. Sugieren un efecto melancólico y los mayores sugieren un efecto alegre. O sugerirían un efecto alegre. Sugerían un efecto alegre. Puede ser, según el contexto, que cambie la conjugación, no el verbo, pero sí la conjugación del verbo. Sugerían, sugerirían, sugerirán. ¿Me dejo entender, Johan? ¿Sí? ¿Que se pueda cambiar la conjugación? Sí, pero el verbo sigue siendo el mismo. Bien. Estos se basan en principios volubles y se caracterizan, aquí se está omitiendo, por no manejar fuentes científicas claras. Profe, no, ya me perdí. ¿Qué idea se omite ahí? Ya sabes, cuando no logres reconocer sobre quién o sobre qué se está hablando, fíjate en los verbos, fíjate en los verbos. Dice caracterizan. Este caracterizan está en plural. Entonces, ¿qué idea se está omitiendo? Si dice caracterizan en plural, ¿qué idea se omite? ¿La parapsicología o temas enigmáticos? A ver, a ver, a ver. Si ahí veo que el verbo está en plural. Entonces, ¿qué idea se omite? ¿La parapsicología o temas enigmáticos? Exacto, Julia. Temas enigmáticos. Entonces, tenga en cuenta ese detalle. Si llega a un punto en que no logra reconocer de qué o de quién se está hablando, fíjese usted en los verbos que acompañan el contexto. Y ahí se va a dar cuenta de qué o de quién se habla. Aquí, en plural. ¿Qué idea se está omitiendo? Temas enigmáticos. Los libros de cyberpunk son un subgénero de ciencia ficción. Han ganado relevancia por el futuro distópico que plantea. Aquí se está omitiendo. Dime, ¿qué idea se omite? Al ojo, en una, lúcete. Vamos, si se puede. Bien visto. Los libros de cyberpunk. Bien, se omiten. No es difícil, chicos, no es difícil, es cuestión de práctica. Práctica constante. Ahora sí vamos con los textos, con lo que usted estaba esperando. Profe, ya me estaba arrancando los cabellos de pura emoción. ¿Recuerda usted que le mencioné que en la tercera o cuarta clase llevan a trabajar solitos, solitas? Ya estamos tercera clase, ¿eh? Ya estamos tercera clase. Entonces, ¿están dispuestos a trabajar, dispuestas a trabajar solitos, solitas? Claro que vamos a corroborar conmigo, claro que vamos a revisar conmigo. No es que usted trabaja solito, solita y ahí queda. No, 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 corroboramos conmigo. Pero le pregunto, ¿sí? ¿Ya está dispuesto a trabajar solito, solita? El texto y las preguntas, 8 minutos. Johan, Julia, Víctor, ¿sí? 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 ¿Qué dicen? Ok, claro, claro, para ya ir soltando, ¿no? Ya, para que ya ustedes solitos. Pero chicos, 8 minutos, ni más ni menos, 8 minutos. Hay que tratar de terminar en esos 8 minutos. Hay una pregunta que se refiere a C. Este es el C. Hay una pregunta que se refiere a ambos. Este es ambos. Ok.
8 minutitos. Siendo, ¿qué hora es para ustedes? 6. 6:02. 8 minutos, 6:10. 8 minutos, 6:10. Revisa bien, evalúa bien. Cualquier duda, escribe en el chat. Yo estoy aquí. Vamos por las 5 correctas.
Dos chicas, ¿ya está? Ah, sí, sí, Julia. ¿Encontraste? Sí, encontré. ¿No se puede descargar? Uy, de repente. Claro, o por tu celular, o por tu celular. O si no, en todo caso, si tienen un grupo de WhatsApp, se pueden pasar por el grupo de WhatsApp. Si tienen un grupo de WhatsApp con la admin, con Jocelyn, se pueden pasar por el grupo de WhatsApp. Ok, chicos, ¿ya está? Confirmen, confirmen. Empezamos con 5 confirmaciones. Chicos, chicas, ya estamos. Ok, y hay una confirmación de Luis, de Ariday, de Johan, tres. Faltan dos. Faltan dos, faltan dos. Víctor, Reina, Angie, Miguel. Ya está. Ok, falta una confirmación. Ok, ya estamos. Perfecto. A ver, revisamos. Vamos a corroborar juntos, ¿ya? John Wheeler nació en 1911 en Jacksonville, Florida. Me está indicando lugar y año de nacimiento. En 1933 se doctoró en la Universidad Johns Hopkins con un trabajo sobre el esparcimiento de la luz por los átomos de helio. 1933 se doctoró. C. ¿Quién? ¿Quién se doctoró? ¿Quién se doctoró? ¿De quién se habla? ¿Quién se doctoró en la Universidad Hopkins? ¿Quién? ¿De quién se habla? Wheeler, exacto, Wheeler. En 1938 trabajó con el físico danés Niels Bohr para desarrollar la teoría de la fisión nuclear. Wheeler. Posteriormente, Wheeler trabajó durante un tiempo con su estudiante de doctorado Richard Feynman y se dedicaron al proyecto de la electrodinámica, pero poco tiempo después de que los Estados Unidos entraran en la Segunda Guerra Mundial, ambos, ¿quiénes son ambos? Ambos participaron en el proyecto Manhattan. ¿Quiénes son ambos? Wilhelm y Bohr. A ver. Puntito, puntito, puntito. Mira, puntito. Posteriormente, Wheeler trabajó durante un tiempo con su estudiante de doctorado Richard Feynman y se dedicaron al proyecto de la electrodinámica, pero poco tiempo después de que los Estados Unidos entraran en la Segunda Guerra Mundial, ambos participaron en el proyecto Manhattan. ¿Quiénes? ¿Quiénes? Johan, Angie, Aridaí. A ver, Dana me indica Willery y Richard Feynman, ¿sí? ¿Coinciden con Dana? ¿Coinciden con Dana? Que ambos se refiere a Wheeler y Richard Feynman. Uy, chico, vamos, al toque, sin miedo. Sí, 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 es cierto. Wheeler y Richard Feynman, ¿no? Ok, Angie, bien, ambos. A comienzos de la década del 50, inspirado por el trabajo de Robert Oppenheimer sobre el colapso gravitatorio de una estrella masiva, Wheeler dirigió su atención a la teoría de la relatividad de Einstein. En aquella época, la mayoría de los físicos, en aquella época, ¿en qué época? ¿Acaso en los años 2000? ¿Acaso en esta época? ¿En los 20? ¿En los 40? ¿En los 50?
¿En qué época? A comienzos de la década del 50, ¿no? En la década del 50. Ok, Miguel. Perfecto. La mayoría de los físicos estaban inmersos en el estudio de la física nuclear y la relatividad general no era considerada relevante para el mundo físico. Sin embargo, en solitario, Wheeler transformó el campo de mediante su investigación, transformó el campo de la relatividad mediante su investigación y su enseñanza en Princeton del primer curso de relatividad general. Chicos, hasta aquí nos damos cuenta de quién se habla y quién es ese sujeto de quien se habla. John Wheeler. ¿De quién se habla? De John Wheeler. ¿Quién es ese sujeto de quién se habla? John Wheeler. Dime, ¿qué se está indicando en el texto? ¿Qué se está indicando? Se está indicando mm, producciones artísticas o trabajo académico. A ver, a ver, a ver. Se está indicando producciones literarias o trabajo de investigación. ¿Qué dices, Miguel? ¿Qué dice Julia? Claro, Johan, trabajo de investigación, trabajo académico, ¿no? Un trabajo de investigación, un trabajo académico. Ok, Johan, bien, Deina, sigamos. Mucho tiempo después, en 1969, creó el término agujero negro para el estado colapsado de la materia, cuya finalidad del estado colapsado de la materia pocos habían creído. Inspirado por el trabajo de Werner Israel, conjeturó, caray, dice conjeturar. Chicos, una consulta. Conjeturar es estar seguro, estar segura, tener la idea exacta, precisa, o una conjetura es una suposición, una hipótesis. A ver, a ver. Una suposición, claro, es un aproximado, no es exacto, no es preciso, no es seguro, es una suposición, es una hipótesis que puede ser cierta o no puede ser cierta. Ojo, ojo, apunta, apunta. Una conjetura es una suposición, una hipótesis, puede que sea o puede que no sea cierta. Que los agujeros negros no tienen pelos, lo que significa que el estado colapsado de cualquier estrella masiva no rotante podría ser descrito por la fórmula del astrónomo alemán Karl Schwarzschild. Mira, el texto me indica dónde y cuándo nació y la labor académica, el trabajo de investigación de Wheeler. En síntesis, en resumen, el texto se refiere a dime, dime, ¿cuál es tu respuesta? Sin miedo, sin titubeos, mándate. Si te equivocas, pues no hay problema. Aquí se corrige. Aquí, con toda confianza, corregimos. Ok, Deina tiene una respuesta. Bebé. Johan, Julia, Víctor, Angie, Miguel. Entre la B y la D. Bichota. Entre la B y la D. Bichota. Luis, Julia. A ver. La respuesta es baby, 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 baby. La vida, ¿en qué año nació? ¿En dónde nació? La obra, la labor académica, el trabajo de investigación de John Wheeler. Sí, está bien, perfecto. Profe, ¿por qué la respuesta no puede ser dedito? En síntesis, el texto se refiere a las teorías físicas de John Wheeler. Chicos, pregunto, al decir las teorías físicas de John Wheeler, ¿no se está o se está determinando pertenencia? Es decir, que esas teorías le pertenecen a Wheeler. A ver, ayúdame. ¿Qué dice la alternativa D? La alternativa D me está dando a entender pertenencia, que esas teorías no le pertenecen o sí le pertenecen a Wheeler. A ver, ayúdame, ayúdame, ayúdame. ¿Qué dices, Víctor? ¿Qué dices, Julia? ¿Qué dices, Miguel? Claro,
esta alternativa está indicando pertenencia, que estas teorías le pertenecen a Wheeler. Y en el texto, esas teorías le pertenecen a Wheeler. En 1933, con un trabajo sobre el esparcimiento de la luz por los... Estudió sobre, estudió sobre la teoría de la fisión nuclear, estudió sobre, pero eso no quiere decir que le pertenezcan esas teorías. Usted puede estudiar la teoría, el teorema de Pitágoras, pero eso no quiere decir que le pertenezca el teorema de Pitágoras. Usted puede estudiar sobre una teoría trigonométrica, pero eso no quiere decir que le pertenezca esa teoría trigonométrica. Ahí está el detalle. ¿Me dejo entender, jóvenes, por qué la respuesta no es dedito? ¿Sí? ¿Lo tenemos? Me avisan. Si hay dudas, me avisan. Si tienen otra alternativa, también me avisan. Sí, 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 estamos. Si hay dudas, avisen. Deina, Adelí, Víctor, Johan. ¿Sí? Ok. En el texto, el término crear puede ser reemplazado por crear una nueva expresión, agujero negro. Profe, ¿qué es maquinar? Maquinar es tramar. Profe, ¿qué es acuñar? Acuñar es producir moneda, pero acuñar también es incluir, añadir una palabra o expresión. Acuñar es producir moneda, pero acuñar también es incluir, añadir una palabra o una expresión. Y descubrir es encontrar algo que no ha sido encontrado o dado a conocer anteriormente. ¿Cuál es su respuesta si aquí el texto dice, creo el término agujero negro, creo el concepto agujero negro? ¿Cuál es su respuesta? Acuñar, acuñar. Ujú. Respecto a de John Wheeler, ¿se puede inferir? Pregunto, chicos, ¿una inferencia está escrita en el texto? ¿Sí? No, exacto, Deina, no. Una inferencia se interpreta a partir del texto. Una inferencia se interpreta a partir de... No está escrita en el texto. Bien, ¿cuál es su respuesta? Sin miedo, la alternativa que usted haya marcado. A o B. Ya, ok, Deina. Profe, estoy en duda. A o B. Ya. Johan, Miguel, Julia, Adelí, Víctor, B. Ya. Ok, vamos a revisar por qué la respuesta. Manden sin miedo, no tengas miedo. Si te equivocas, pues aquí se corrige. Vamos a ver por qué la respuesta no es avioncito. A diferencia de los demás, estudió la teoría de la relatividad. Bien. En los años 50, Wheeler estudió en solitario la investigación de la relatividad. Pero chicos, una consulta. ¿No es lo mismo? ¿No es lo mismo? En solitario, Wheeler investigó la relatividad. ¿No es lo mismo decir que en solitario estudió la relatividad? ¿Qué dice Johan, Deina, Julia, Víctor? ¿No es lo mismo? Claro, es lo mismo. Es la misma idea que está aquí. A diferencia de los demás, estudió la teoría de la relatividad. Claro, ya está ahí, ya está. Ujú. Se puede considerar como una inferencia si ya se indica, ya se precisa en el texto. ¿Ya está con otras palabras en el texto? No, no. La B. Logró su doctorado antes de cumplir los 25 años. Profe, ¿cómo va a ser esa la respuesta? ¿Dónde dice? A ver, ¿dónde se indica? No se indica, pero ¿puedo interpretar o no puedo interpretar? Claro que se puede, claro que se puede. A ver, ayúdame. ¿Qué han hecho? ¿Qué han hecho para que la respuesta sea la alternativa B? ¿Qué han hecho para poder indicar como respuesta la alternativa B? Con mucha luz. Vamos, ayúdame, ayúdame. Ah, a los 22 años, profe. Entonces, ¿qué has hecho, Delina?
¿Has restado 1933 menos 1911? ¿Sí? Restaste, claro. 1933 menos 1911. 22 años. Logró su doctorado antes de cumplir los 25 años. Profe, ¿qué es eso? ¿Cómo voy a restar en un texto, en una pregunta de comprensión de textos? Chicos, ojito, ojito. Puedo sumar, puedo restar, puedo realizar una operación básica siempre que la pregunta o la alternativa o el texto me lleve a esa interpretación. Y no está mal. ¿Por qué? Porque aquí se ha restado, según de acuerdo a la interpretación. Sí, sí, sí. Y aplican también comprensión de textos para las proposiciones, para las preguntas, para los problemas de RM, ¿o no? ¿O no? No digo que sean todas las preguntas, no digo que sean todos los ejercicios, pero por ahí de repente algún ejercicio donde se aplique comprensión, debe haber por ahí uno que otro ejercicio. Así que sí se puede sumar, restar, multiplicar, sí se puede. Bebe. Chicos, otra alternativa que les haya causado dudas, otra alternativa que les haya hecho ojitos, oye, mira, me estoy aquí. Ay, claro, Johan. La C está en el texto. La C está ahí, ¿no? Enseñó un curso en Princeton. Ujú. Realizó todas sus investigaciones sin ningún apoyo. Eso está mal. Porque, por ejemplo, realizó una investigación con su alumno de doctorado, con Feynman. Ujú. Bien, Johan. Uy, no, Víctor, no te puedes. Bueno, vamos, ya la siguiente no te confío, y yo sé que no te vas a confundir. La siguiente yo sé que no te vas a confundir. Bien. Siguiente. En el texto, el término C es un referente de. El término C es un referente de. Uy, ese está el ojo, vamos, lúcete. Se doctoró. Se doctoró. Wheeler. Ujú, Wheeler. El término ambos alude a. El término ambos alude a. Ambos se enfrascaron al proyecto Manhattan. Víctor, Adalí, Miguel, claro, Wheeler y Feynman, ¿verdad? Wheeler y, y Feynman. Ujú. Ahí está. Chicos, chicas, ¿cuántas correctas? Chicos, chicas, ¿cuántas correctas? Sin miedo. Cinco correctas, cinco correctas. Profe, cuatro correctas. Manda, cuatro correctas. Ok, Johan. Deina. Uy, ya, la siguiente vamos por las cinco correctas, Víctor. La siguiente vamos por las cinco correctas. Adalí, Julia, Angie. ¿Cuántas correctas? ¿Cuántas correctas? Tres correctas. Pues manda, profe, tres correctas. No tengan vergüenza. Profe, hice tres correctas, profe, hice dos correctas, me da vergüenza. Manda, no tengas vergüenza. Poco a poco vamos avanzando. Poco a poco vamos avanzando. Uy, fíjate, mira, dice texto A, texto B. ¿Cómo se le conoce a este tipo de textos? Texto A, texto B, ¿cómo se le conoce? El texto dialéctico. Bien, Johan. Texto dialéctico. Excelente. A ver, vamos a leer conmigo, ya vamos a trabajar conmigo. La Asociación Médica Mundial condena sin ambajes. Ambajes es rodeo. Ambajes es rodeo. Mucho floro. Mucho rodeo, mucho floro.
¿Y sin ambajes? ¿Qué sin ambajes? ¿Con rodeos? ¿O exacto, tajante, rotundo, sin rodeos? A ver, ayúdame. Ayúdame, ayúdame. Sin ambajes. ¿Qué quiere decir sin ambajes? Si ambajes es rodeo, darle mucho floro. Sin ambajes, ¿qué quiere decir sin ambajes? Exacto, preciso, tajante, rotundo, sin rodeo. Ok. Ahora, aquí dice, la Asociación Médica Mundial condena, Víctor, Deina, Johan, si dice condena sin ambajes, ¿es porque está en contra o está a favor? Condena. No, no, no. No, no concuerdo. Está en contra, ¿cierto? Está en contra. Claro. Está en contra. Un ratito. Mm. De la muerte médicamente asistida o también eutanasia. O también eutanasia. Ah, caray. Entonces la AMM está a favor o en contra de la eutanasia. Si condena. La AMM, la Asociación Médica Mundial, ¿está en contra o a favor de la eutanasia? Si condena, en contra, en contra. Claro, chicos, todos, en contra. Por considerarla contraria a los objetivos de la medicina. Considerarla. Pregunto, Estela, ¿a qué se refiere con la? Por considerarla contraria a los objetivos. A ver, revisa. Este pronombre enclítico la, ¿a qué se refiere? La AMM condena la participación de los médicos en la muerte médicamente asistida por considerarla contraria a los objetivos de la medicina. Te pregunto, ese pronombre enclítico la, ¿a qué se refiere? ¿A la AMM o a la eutanasia? Johan, Julia, Miguel, Víctor. Ok, Deina. Exacto, a la eutanasia, ¿cierto? A la eutanasia. Chicos, todos a la eutanasia. Contrario a los objetivos de la medicina. Ah, caray. Entonces, la AMM está en contra de la eutanasia. En su reciente declaración, en su reciente declaración sobre eutanasia y suicidio médicamente asistido. ¿La declaración de quién? ¿La declaración del autor o la declaración de la Asociación Médica Mundial? A ver. La declaración de la AMM. Perfecto. Declaración sobre eutanasia y suicidio médicamente asistido. Señala que ningún médico puede ser obligado a participar en estas prácticas. Ninguno puede ser obligado. Prácticas. Deina, Johan, Julia, Angie, Víctor. ¿Qué prácticas? Prácticas relativas a cirugías, prácticas relativas a tratamientos o prácticas relativas a la eutanasia. ¿Qué tipo de prácticas se refiere? ¿Prácticas relativas a cirugías, tratamientos o relativas a la eutanasia? Claro, Deina. Bien, Angie. Relativas a la eutanasia. Ujú. Chicos, hasta aquí. La posición es a favor o en contra de la eutanasia. La posición, la tesis, la postura, a favor o en contra de la eutanasia. Exacto, Johan, en contra de la MMA o eutanasia, que es lo mismo, ¿no? MMA o eutanasia. Bien. Para comprender esta negativa, ¿por qué negativa? ¿Porque están a favor o porque la postura es en contra? A ver, ayúdame que no me recuerdo. ¿Por qué dice esta negativa? ¿Porque se está a favor o en contra? En contra de la eutanasia. Es necesario recordar que la labor primordial de los médicos ha sido siempre la de ayudar a los pacientes y aliviar su sufrimiento. Esta es la labor del médico, ayudar a su paciente, preservar su vida y aliviar su sufrimiento.
No provocarles la muerte. No, no, ese no es la función. Esa no es la labor primordial. Provocarles. Pregunto, chicos, provocarles la muerte. ¿Este les a quiénes se refiere? ¿A los médicos o a los pacientes? Mm. ¿Quiénes son les? Provocarles la muerte. ¿Quiénes? ¿Los médicos o los pacientes? Los pacientes, bien Deina, bien Johan, los pacientes. Suele ser considerado un fracaso de la medicina. Ah, caray. Ayudar a los pacientes a aliviar su sufrimiento es la labor primordial de la medicina. Si se le provoca la muerte a un paciente, eso es sinónimo de fracaso en la práctica médica. Quienes argumentan en contra de la participación del médico en la eutanasia señalan que el sentimiento de compasión, la compasión, que es el sentimiento de pena, ternura y de identificación ante los males que sufre el paciente, nunca puede llegar a ser tan fuerte como para justificar estas acciones. Ah, caray. ¿Cuáles son esas acciones? Pregunto, ¿cuáles son esas acciones? ¿Acciones relativas a cirugías, acciones relativas a tratamientos o acciones relativas a la eutanasia? ¿Sobre qué acciones estamos hablando? Bien, Víctor, bien, Johan, bien, Deina. Acciones relativas a la MMA. A ver, bien, perfecto. Vuelvo a leer esta parte. El sentimiento de pena, el sentimiento de compasión que puede tener el médico respecto a su paciente no justifica el hecho de que se le aplique eutanasia a ese paciente. Ejemplo, supongamos que Deina ya está ejerciendo la labor médica, ya está ejerciendo la tarea médica y tiene un paciente que ella ve que ese paciente sufre mucho, padece mucho. Ella como médica siente pena, siente compasión, siente lástima por ese paciente. Así que por esa pena, por esa lástima que siente Deina, acepta, autoriza que se le aplique eutanasia. Según el texto, la pena, la piedad, la compasión que ha sentido Deina justifica el hecho de que haya aceptado que se le aplique eutanasia a ese paciente. Según el texto que hemos leído, hasta esta parte. Ujú. ¿Justifica? Ok, Deina. Ok. No, no, Deina, esa parte ya lo menciona, esa parte lo dejamos, eso de me voy a la esa parte no lo menciona. Pero no justifica, ¿no es cierto? No justifica. Julia, Angie, Miguel, ¿justifica el hecho de que Deina haya sentido pena, haya sentido lástima por su paciente? ¿Justifica el hecho de que haya autorizado la eutanasia? Según el texto. Vamos, chicos, comenten rápido. Ya Deina contesta que no. Johan también dice, no, profe, para nada. No, no justifica, exacto. No justifica. Que haya sentido pena, que haya sentido piedad, no justifica que ella haya autorizado que se le aplique eutanasia a ese paciente. La medicina ha logrado proveer a los pacientes de recursos eficaces para mitigar su sufrimiento. Apunta, mitigar, disminuir. Que sumados al desarrollo de los cuidados paliativos, ¿recuerdas qué es paliativo? ¿Recuerdas a qué se refiere con paliativo? Trabajamos ese término en el vocabulario. A ver, revisa. ¿Qué es un paliativo? Mm, calmante, claro, Johan, calmante, exacto, Luis, calmante. Calmante, con cuidados paliativos. Permiten un abordaje integral del paciente, de su situación vital, sin perder de vista los aspectos personales, familiares, sociales o de orden espiritual que van más allá de la responsabilidad del médico. A ver, ¿qué dice? ¿Qué dice el argumento que plantea el autor? Ya hay calmantes, ya hay medicinas para aliviar el sufrimiento del paciente. ¿Por qué matar al paciente? No, no se debe matar al paciente. Hay paliativos, hay calmantes para aliviar el sufrimiento del paciente. Además, hay que tener en cuenta aspectos personales, familiares, sociales o de orden espiritual.
Como médicos no podemos, no se puede dejar de lado estos aspectos. Supongamos que Luis ya está ejerciendo la labor médica. Ya está ejerciendo la labor médica. Y según este argumento, que es tener en cuenta los aspectos personales, familiares, sociales o de orden espiritual, Luis, al ya practicar la labor médica, tiene un paciente que por su religión no se le permite, por su creencia religiosa, por su orden espiritual, no acepta la aplicación de la eutanasia. Igualmente su familia, por su orden espiritual, no aceptan que a su familiar se le aplique la eutanasia. Según el texto, el médico debe pasar por alto esa creencia religiosa. Al médico no le debe interesar esa creencia religiosa. Si aquí dice, sin perder de vista aspectos familiares, de orden espiritual, sin perder de vista, se debe considerar, se debe tomar en cuenta. Entonces, Luis, ¿va a dejar de lado ese aspecto, esa creencia religiosa de sus pacientes, de la familia de sus pacientes? Claro, no va a dejar de lado, debe importarle, exacto, Dina, debe importarle. No puede dejar de lado ese aspecto. Concordante con este pensamiento, si el médico participara acelerando la muerte del paciente, actuaría solamente como ejecutor, prácticamente solo sería un asesino, solo sería un ejecutor, provocada por una sociedad incapaz de proporcionarles ayuda y alivios verdaderos. Proporcionarles, este les, ¿a quiénes se refiere? ¿A quiénes se refiere con este les? A los pacientes, claro, Víctor, a los pacientes. Chicos, chicas, en términos generales, ¿a favor o en contra de la eutanasia? En términos generales, ¿a favor o en contra de la eutanasia? En contra, ¿verdad? Bien. El texto parte de la opinión, de la postura del autor del texto, o el texto parte de la postura de la Asociación Médica Mundial, de la opinión, de la perspectiva de la Asociación Médica Mundial. A ver, ayúdame. ¿El texto de qué parte? ¿De la postura, de la opinión del autor o de la Asociación Médica Mundial? Claro, Deina, exacto, Luis. Parte de la postura de la percepción de la Asociación Médica Mundial. Ujú. Bien. Veamos el texto B. Veamos el texto B. Ya tenemos en cuenta el texto A en contra. A ver, texto B. La tradicional posición de las agrupaciones médicas que sostiene que una moral interna propia de la profesión, ¿de qué profesión estamos hablando? Ayúdame, ¿de qué profesión hablamos? ¿Ingeniería? ¿Derecho? ¿Veterinaria? Medicina. Bien, Víctor, bien, Luis, bien, Johan. Medicina. Independiente de las influencias externas y variaciones normativas que ocurren en la sociedad en que se desenvuelven. Bien, antes de moral interna. A ver, si hablamos de una moral de la medicina, moral de la moralidad, esa moralidad se referirá a en contra de la eutanasia o a favor de la eutanasia. Mm, a ver, ayúdame a analizar. Si hablamos de una moralidad de la medicina, ¿esa moralidad estará a favor de la eutanasia o en contra de la eutanasia? Si hablamos de moralidad, ¿a favor? No. Justamente por la naturaleza de la moralidad, va a estar en contra de la eutanasia, a favor de la vida, en contra de la eutanasia. Porque según la moralidad, una persona moral va a estar a favor de la muerte o a favor de la vida. ¿Qué dices, Luis? Una visión moral, una postura moral, ¿a favor de la muerte o a favor de la vida? A favor de la vida. Por lo tanto, esa moral interna, ¿a favor de la eutanasia o en contra de la eutanasia? Si la moralidad se refiere a la vida,
en contra de la eutanasia. Bien, sigamos leyendo. ¿En qué se desenvuelve? Está siendo desafiada. Mira, dice que la moral interna de la profesión, la moral interna de la medicina está siendo desafiada. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que la confirman? ¿La reafirman? ¿O la están contradiciendo? ¿La están refutando? A ver, ayúdame. Esa moral interna de la profesión está siendo desafiada. Entonces, ¿la están confirmando, la están reafirmando o la están objetando, contradiciendo, refutando? Exacto, Víctor. La están refutando, la están refutando. Para algunos bioeticistas, los fines de la medicina deben responder a un contrato social que atienda los intereses de los pacientes, que atiendan a los intereses de los pacientes. A ver, ayúdame a entender. Si dice que atiendan a los intereses de los pacientes, entonces, si un paciente desea morir y dice que atiendan a los intereses de los pacientes, si un paciente desea morir, según esta idea, ¿no se debe respetar su decisión o sí se debe respetar su decisión? ¿Qué dices, Víctor? ¿Qué dices, Deina? ¿Qué dices, Johan? Miguel, Julia. Si dice que atiendan a los intereses del paciente, sí se debe respetar su decisión, sí se debe respetar su decisión, no a una supuesta moralidad propia de aquella, ah caray, una supuesta moralidad propia de aquella, moralidad propia de aquella, en singular, ¿a qué se refiere con aquella? ¿A los médicos o a la medicina? Mm, Porque está en singular, dice, propia de aquella, ¿a los médicos o a la medicina? A la medicina, bien, Víctor, bien, Deina, a la medicina, que se vería refutada por la variabilidad existente entre sus códigos deontológicos. Apunta, la deontología estudia los deberes profesionales. La deontología estudia los deberes profesionales. Es decir, deberes de la medicina, deberes de la educación, en diferentes épocas y culturas. Chicos, ¿ustedes creen que todas las culturas, que todos los grupos culturales están en contra de la eutanasia? ¿Qué dices, Deina? ¿Qué dices, Adeli? ¿Qué dices, Luis? Johan, ¿ustedes creen que todas las culturas están en contra de la eutanasia? ¿O hay culturas que, claro, no todas las culturas están en contra? A ver, chicos, a ver, chicas, ayúdenme aquí. Si aquí dice que atienda los intereses de los pacientes, es decir, respetar la decisión de los pacientes, respetar las culturas. ¿Hay o no hay una tendencia a favor de la eutanasia? Mm, ¿Hay o no hay una inclinación a favor de la eutanasia? Si dice atender a los intereses del paciente, respetar a los pacientes, respetar las épocas, las culturas, si hay una tendencia a la eutanasia, una tendencia a favor de la eutanasia. A ver, sigamos revisando. Concordante con esto, con esta tendencia, se ha observado un cambio de opinión de los médicos que las conforman, como ha ocurrido al interior de la Asociación Médica Británica. Un sondeo de opinión realizado en 2019 en Chile, el cual fue enviado a 24.013 médicos colegiados, 22% de respuestas, no contestaron todos, mostró que 59% estaba dispuesto a administrar una droga letal a un paciente adulto competente que lo solicitare, si cumplían con requisitos bien estrictos. ¡Ah, caray! Según la opinión de estos médicos encuestados, a favor o en contra de la eutanasia, según este 59% de médicos que respondió que sí aplicaría una droga letal al paciente que lo solicitara, a favor o en contra de la eutanasia. A favor, a favor de la eutanasia. A ver, sigamos. La razón fundamental
detrás de esta tendencia, ¿qué tendencia? ¿Tendencia en contra o a favor de la eutanasia? A ver, ayúdame. La razón fundamental de esa tendencia. ¿Qué tendencia? A favor de la eutanasia. Bien, Johan, bien, Luis. En la sociedad occidental es el reconocimiento de la autonomía de los individuos. Ayúdame a entender. Angie, Johan, Julia, Víctor. ¿Qué quiere decir autonomía del individuo? ¿Que tiene dependencia o tiene independencia? ¿Mm? Que tiene independencia. Entonces, si tiene independencia, ¿no se debe o se debe respetar su decisión, su independencia? ¿Cómo es la cuestión? ¿Que se debe respetar su decisión? Se debe respetar su decisión. Según los defensores de la eutanasia, ¿los defensores de la eutanasia están en contra o a favor de la eutanasia? ¿Los defensores de la eutanasia están en contra o a favor de la eutanasia? Defensores defienden la eutanasia. A favor, exacto. Esta cumpliría un rol benéfico en aquellos casos en que el sufrimiento ocasionado por la enfermedad se torna intolerable, incluso cuando con acceso a los mejores cuidados paliativos. Ah, mira, aceptar la decisión del paciente, respetar la decisión del paciente, se vuelve un rol benéfico cuando ya los medicamentos, cuando ya los paliativos no hacen efecto en los pacientes y los pacientes, a pesar de las medicinas, a pesar de los paliativos, siguen padeciendo. Para algunos filósofos morales, no existiría no existiría diferencia ética entre matar a un paciente que lo solicita o dejarlo morir luego de adecuar los esfuerzos terapéuticos. Esto último, ayúdame a entender. Esto último se refiere a matar a un paciente que lo solicita o a dejarlo morir luego de adecuar los esfuerzos terapéuticos. A ver, ayúdame. ¿Recuerdas la casuística por proximidad? Por proximidad, cuando hablábamos de aquel, aquellos, esto, por último, este último. ¿Recuerdas? Ok, Deina, Angie, Johan, Víctor, ¿a qué se refiere con esto último? ¿Se refiere a matar a un paciente que lo solicita o a dejarlo morir luego de adecuar los esfuerzos terapéuticos? Vamos, mándate, sin miedo al éxito. ¿A qué se refiere con esto último? Angie, bien, Deina. Se refiere a lo segundo, a dejarlo morir luego de adecuar los esfuerzos terapéuticos. Esa es la idea última. Esa es la idea última. Eso ya aceptada por la praxis, por la práctica médica, puesto que se reconoce la necesidad de suspender tratamientos considerados como fútiles, apunta, fútiles es banales, insignificantes, triviales, aun cuando de esta suspensión se sigue la muerte del paciente. En términos generales, hay a favor o en contra de la eutanasia. A favor o en contra de la eutanasia, en términos generales. ¿Qué dicen, chicos? A favor de la eutanasia. Exacto, Deina. Bien, Luis. A favor de la eutanasia. Jóvenes, ¿y en el texto B se alude o no se alude a la opinión de los médicos? Angie, Víctor, Johan, en el texto B, ¿se alude o no se alude a la opinión de los médicos? Sí, claro. Sí está la opinión de los médicos. Estos médicos de la Asociación Médica Británica, ¿verdad? Bien. Vamos con la pregunta 6. ¿Cuál es el tópico central presente en ambos textos? Chicos, apunten. Tópico central, el tema polémico, el tema de debate, el tema de cuestionamiento. El tema polémico, el tema de debate, el tema de cuestionamiento. Hay un punto crucial, hay un tema crucial que se debate en ambos textos. Yo te pregunto, en este caso, ¿cuál es el punto crucial? ¿Médicos? ¿Medicina?
paciente o eutanasia. A ver, ayúdame. ¿Cuál es ese tópico, ese tema que genera debate en ambos textos? ¿Médico, paciente, medicina o eutanasia? ¿Qué dices, Deina? Johan. Víctor. Ah, Víctor dice eutanasia. Angie, ¿qué dices? ¿Cuál es ese punto crucial que genera debate, que se está debatiendo entre ambos textos? ¿Médico, medicina, paciente o eutanasia? Eutanasia. Entonces, apunta, apunta. El tema polémico, el tema controversial debe incluir ese punto crucial. El tema polémico, el tema controversial debe incluir ese punto crucial, que es eutanasia. Otro detalle, y apunta, apunta, otro detalle. Cuando me piden el tema polémico, cuando me solicitan el tema polémico debe relacionarse con ambos textos, con la postura del texto A, con la tesis del texto A y con la tesis del texto B. A ver, evaluemos. Los fundamentos sociales para los suicidios asistidos. Uy, esta alternativa se relaciona solo con el texto B y se infiere del texto B, pero solo con el texto B. Yo no estoy buscando que solo se relacione con el texto A, con el texto B. Se debe relacionar con ambos textos. A ver, alternativa B. La ética médica y la autonomía de los sujetos morales. Primer detalle, la alternativa B incluye el punto crucial, incluye el meollo de debate, que es eutanasia. ¿Qué dices? No, ¿no es cierto? No incluye. Alternativa C, la perspectiva, la opinión, el punto de vista de los médicos frente a la eutanasia. A ver, pregunto, en el texto A, la opinión de los médicos, en este caso la opinión de la Asociación Médica Mundial, ¿a favor o en contra de la eutanasia? Ayúdame a recordar, ayúdame a recordar. La perspectiva de los médicos, en este caso de la Asociación Médica Mundial, ¿a favor o en contra de la eutanasia? En contra de la eutanasia. Bien, bien. Texto B, texto B. En el texto B, ¿hay perspectiva, hay opinión de los médicos o no? En el texto B sí hay perspectiva, sí hay opinión. Y según la opinión de los médicos de la Asociación Médica Británica, en la encuesta, ¿verdad, Johan? Exacto, en la encuesta. Y según la perspectiva, según la opinión de los médicos de la Asociación Médica Británica que respondieron a la encuesta, ¿a favor o en contra de la eutanasia? Ese 59%, ¿a favor o en contra de la eutanasia? Angie, Deina, Víctor. En el texto B, ese 59%. ¿A favor o en contra? A favor, a favor. Ok, te pregunto, ¿la alternativa C se relaciona con las dos tesis o no? ¿Se vincula con los dos textos o no? Sí, sí se relaciona, sí se vincula con los dos textos. Esa es la respuesta. La alternativa que se relaciona, que se vincula con la tesis de ambos textos, ese es el tema polémico, ese es el tema de debate. En el texto, ¿me dejo entender, chicos? ¿Sí? ¿Se dieron cuenta? El tema polémico se debe relacionar con ambos textos, con la tesis de ambos textos. En el texto, la frase sin ambajes se entiende como, ¿cuál es su respuesta? ¿Sin ambajes es con rodeos o sin rodeos? Mm, ¿Sin ambajes es con rodeos o sin rodeos? Angie, Johan, Deina, Víctor. Sin rodeos, sin rodeos. Exacto, tajante, rotundo, preciso. ¿Cuál es su respuesta? ¿C? Súbitamente, inesperadamente. Ah, rotundo. Rotundamente es preciso, tajante, rotundo, preciso, tajante, concluyente, exacto. Casi. En el texto A, la palabra la dentro del verbo considerar es una, a ver, aquí, por considerarla, por considerarla.
Estela, ¿a qué se refiere? ¿A la Asociación Médica Mundial o a la MMA? Por considerarla. Ese pronombre enclítico la. Aquí, Johan. Dice, segunda línea. Por considerarla contraria a los objetivos de la medicina. Se refiere a la MMA, ¿verdad? A la MMA. ¿Y qué es? ¿Anáfora o catáfora? ¿Anáfora o catáfora? Se refiere a una idea anterior. Mira, se refiere a la MMA. ¿Anáfora o catáfora? Anáfora. Entonces, ¿cuál es su respuesta aquí? A ver, revisen. Se refiere a la eutanasia, a la MMA, y es una anáfora, una idea anterior. A ver, revisen cuál es su respuesta. Ok, Deina tiene una respuesta. Johan, Angie, Víctor. Luis. Johan. Mira, aquí. Por considerarla. Considerarla se refiere a la MMA. Considerarla se refiere a una idea anterior. Y cuando se refiere a una idea anterior es una anáfora. Cuando alude a una idea anterior es una anáfora. ¿Me dejo entender, Johan? Sí. Considerarla se refiere a la MMA, a una idea anterior. Ok, no hay de qué, Johan. Bebé, ¿no es cierto? Bebé. Anáfora, porque hace referencia a la MMA, la muerte médicamente asistida. Bien. Siguiente. En el texto B, el término aquella es una referencia anafórica. A ver. Aquella. Y no a una supuesta moralidad propia de aquella. ¿Aquella a qué se refiere? ¿A médicos o a medicina? Una moralidad propia de aquella. Propia de aquella. ¿A los médicos o a la medicina? A la medicina. Se refiere, alude a la medicina. ¿Cuál es su respuesta? A ver, revisen. Es una anáfora que se refiere, alude a la medicina. Ok, Luis indica dedito. Johan también. Deina, Víctor, dedito, porque alude a la medicina. ¿Y por qué la respuesta no puede ser bebé? ¿Por qué la respuesta no puede ser bebé? Anticipa, se adelanta una idea posterior, la medicina. ¿Por qué? ¿Por qué la respuesta no puede ser bebé? Claro, Deina, porque aquí me está indicando que va después. ¿Y eso es anáfora o eso ya es catáfora? Eso ya es catáfora, exacto, Johan. Eso ya es catáfora. Entonces no cumple porque aquí bien clarito dice referencia anafórica. Aquí bien clarito dice referencia anafórica. Ujú. Bien. Vamos con la última pregunta. Si un médico sostuviera que la autonomía es el valor supremo que se debe respetar a una persona. Autonomía, independencia. Supongamos que Johan ya está practicando la labor médica y su paciente le dice, ¿sabe qué, doctor? Yo ya no soporto más. Quiero que me apliquen la eutanasia. Y Johan es el médico que respeta la autonomía de su paciente, respeta la autonomía de su paciente. Si Johan respeta la autonomía de su paciente y su paciente le dice, ¿sabe qué, doctor? Ya no puedo más, que me apliquen la eutanasia. Johan, ¿se va a negar a la decisión de su paciente o va a aceptar la decisión de su paciente? Si Johan respeta la autonomía la autonomía de las personas, va a aceptar. Entonces, si Johan va a aceptar la decisión de su paciente, ¿eso demostraría que está en contra de la eutanasia o que estaría a favor de la eutanasia? Mm, Eso demostraría que estaría a favor de la eutanasia. ¿Ok?
Vamos, revisa las alternativas y me indicas tu respuesta. Corazón, casita, podría tener una actitud favorable frente a la eutanasia. Ahí está, porque al respetar la decisión de los demás, al respetar la decisión de su paciente, demuestra que sí, estaría a favor de la eutanasia. Casita. Chicos, chicas, ¿hasta aquí vamos bien? ¿Sí? ¿Hasta aquí me dejo entender? Si hay dudas, me avisan. ¿Sí? Luis, Deina, Víctor, Angie. Julia, ok, chicos. Ahora sí me despido. Ya estamos, ya con este texto ya estamos avanzando, ya estamos incluyendo textos con un nivel un poquito mayor, pero trabajamos juntos. Estos textos que ya tienen un poquito de mayor nivel, vamos trabajando juntos. Pero ya se habrán dado cuenta que yo no te estoy diciendo la respuesta tal cual. Te puedo ayudar, no te puedo, te ayudo porque ese es mi trabajo. Y usted ya me indica la respuesta. Uy, pero eso es sinónimo de que ha trabajado, se ha concentrado y ha desarrollado. Así que no se sienta mal, ¿verdad? No se sienta mal. Porque estoy cansadito, cansadito, pero de estudio. Cansadita, pero de estudio. Chicos, ahora sí me despido. Johan, voy a pasar la diapositiva con las claves. Ahí van a tener las claves del texto 3. Nos vemos, jóvenes. Hasta la próxima semana. Chao, Deina. Nos vemos. Cuídense. Bye, bye. Chao, Víctor. Hasta la próxima semana. Chao, Johan. Chao, Víctor. Chao, Deina. Chao, Luis. Chao, Angie. Bye, bye. Cuídense. Chao.